Buenos días, vamos a hablar acerca de la evolución de la responsabilidad del Estado. Como primera parte, analizaremos la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado a partir del año 1991. Responsabilidad objetiva como primera reacción. La primera reacción del Consejo de Estado, luego de la consagración del nuevo artículo 90, fue afirmar que lo que había dicho el mandato constitucional era objetivar la responsabilidad patrimonial de la administración pública, puesto que ahora el fundamento de esta se encontraba en el concepto jurídico de lesión, daño antijurídico. Durante esta primera etapa de la jurisprudencia de la Corporación, se nutrió principalmente de los conceptos de amplio sector de la doctrina española que sostiene que la teoría de objetivación de la responsabilidad estatal, pues al hablar de el fundamento de responsabilidad se encuentra el concepto de lesión. Sentencia 31 de octubre de 1991. En esta sentencia, al resolver un recurso de apelación en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, en la cual no se condenó a la Nación, Ministerio de Obras Públicas, por los perjuicios causados con motivo de la caída de una piedra en la carretera Panamericana Sur, el Consejo de Estado manifestó: la sentencia será revocada, pues el ADCEM no hace suya la perspectiva jurídica que manejó al cubo al hacer la valoración jurídica y fáctica de las circunstancias particulares del caso, y no se patrocina esta manera de razonar, el cubo no encontró probada la falla del servicio, porque en el caso en concreto no se deja manejar con esta última perspectiva jurídica, sino que la filosofía informa la idea de lesión. Esto es, como todo perjuicio antijurídico, que es a base de un fundamento del saber y la reparación, y que encuentra su apoyo constitucional en el artículo 90 de la Carta. Sentencia de 30 de julio de 1992. En la sentencia del Consejo de Estado, luego de traer a colación el artículo 90 de la nueva Carta Política, se realiza un análisis de dicho artículo en los siguientes términos. Del texto que se deja por escrito se pretende, en términos generales, a. que la responsabilidad del Estado, directa y objetiva, surge de una acción u omisión. B. que esta acción u omisión debe ser imputable a una autoridad pública. Y C. que una acción u omisión imputable a una autoridad cause daño antijurídico a una persona natural o jurídica. En cuanto al Consejo de Estado, que acoge la teoría mixta de la responsabilidad, tenemos que más adelante la jurisprudencia del Consejo de Estado se aparta de la tesis un poco radical sobre la responsabilidad objetiva de la administración pública y empieza a acoger la tesis según la cual el artículo 90 de la Constitución no eliminó la responsabilidad por falla del servicio, sino que lo hizo fue para ampliar el ámbito de esta, de modo que habrá responsabilidad tanto por un fundamento anormal de los servicios, o sea, una falla, como por el funcionamiento normal de los servicios, o sea, el rompimiento de la seguridad de los ciudadanos frente a la ley y las cargas públicas. Sentencia del 25 de febrero de 1993. Pero decir daño antijurídico no se va a significar que la nación de la falta o falla del servicio desapareció de la responsabilidad estatal, y menos que el acreedor de la indemnización ya no tenga que probar la falla, sino si la hubo o la conducta irregular que lo lesionó. En síntesis, la nueva Constitución, a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva, ni borró el ordenamiento jurídico la responsabilidad por la falla del servicio, las nociones de imputabilidad y el daño antijurídico. Así lo dan a entender.
sentencia del 2 de marzo de 1993, la cual habla que en dicha providencia el Consejo de Estado vuelve a retirar esa idea cuando expresa lo siguiente: la consagración de la misma del daño antijurídico como supuesto de la responsabilidad estatal no está objetivizándola ni descartando de dicha responsabilidad a la nación de la falla del servicio, sino solo ampliando su ámbito de aplicación, porque así ésta puede darse no solo cuando el daño provenga de una conducta irregular o ilegal de la administración, en sentido lato, cuando el servicio funciona irregularmente o simplemente no funcionó, sino también cuando, pretendiendo que la actuación haya sido regular o no, quien lo sufre no tenía carga de soportarlo. No es de todo exacto que luego de la expedición de la Carta de 1991 la responsabilidad estatal se volvió objetiva y en ningún evento se puede aprobar la conducta irregular de la administración que produjo el daño, aunque sí puede estimarse que la jurisprudencia debe tener también en cuenta ese criterio objetivista para su interpretación. Estado actual de la jurisprudencia. La jurisprudencia actual del Consejo de Estado expone un fundamento único de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Es el daño antijurídico y afirma que esto permite que se comprometa la responsabilidad del ente estatal, ya sea porque se da un funcionamiento normal del servicio o por su funcionamiento que, aunque normal, produce el daño que el administrado no se encuentra obligado a soportar. Sentencia del 21 de octubre de 1999. No hay nada que el fundamento de la responsabilidad del Estado se desplazó a la ilicitud de la conducta del causante del daño, falla de servicio o culpa del Estado. El daño mismo, siempre y cuando éste fuese antijurídico. Esas son las circunstancias, cambia en un modo fundamental la naturaleza y la finalidad de la institución, que de simple sancionatoria pasa típicamente a reparatoria, tomando en cuenta que para su operatividad no tanto al agente del daño, merecedor de la sanción, sino a su víctima, merecedora de una reparación. Sentencia del 3 de febrero del 2000. Es en este contexto que se toma la importancia del concepto del daño antijurídico contenido en el mandamiento constitucional del artículo 90. Sobre él, en tanto, afecta a la víctima que se edifica la responsabilidad del Estado, a condición de que le sea imputable, se le desliga de esta manera la antijuricidad del daño de la caución antijurídica. Esta última será adelante un simple criterio de imputación de daños que, junto a otros criterios tales como la ilegalidad del acto, la ruptura del equilibrio de las cargas públicas entre los asociados, el riesgo creado por el peligro de terceros o, según algunos autores, enriquecimiento indebido, permite trasladar los efectos negativos del hecho dañoso desde el patrimonio de la víctima hacia el patrimonio de la administración y eventualmente a dirimir también el reparto de las responsabilidades entre aquellas y el agente físico cuya conducta haya causado daño.